derecho comparado o perspectiva internacional. Entonces, ¿por qué utilizar la perspectiva internacional? Por algunos factores. El primero, los jueces mexicanos desde el 2011 ya están empapados en lo que llamamos la cultura de derechos humanos. Algunos de ustedes podrían cuestionar, como se hizo en la sesión anterior, qué grado tienen de cultura de derechos humanos, si es buena, media, insuficiente, etcétera. Eso estará a criterio ya particular o de alguna definición académica. Lo importante es que los jueces pueden aplicar también ya casos internacionales y jurisprudencia de derecho comparado. Entonces, hubo alguna cuestión que tocó el doctor del Rosario sobre si se aplicaban o no los casos internacionales, y él dijo que era cuestión de criterio y de adaptación para que esos casos internacionales puedan funcionar en el amparo local. En lo que a mí me concierne, los casos internacionales me parece que son ilustrativos ya de esta materia, llamémosle en términos del programa de reducción de riesgos, del libro que les traje o que les mandé por comunicación electrónica, página 119, son los casos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en donde se ha tratado con, yo llamaría con profundidad, el tema de reducción de riesgos o protección civil. Ahorita lo dejamos en esas dos posibilidades, y que se han desarrollado principalmente en Turquía y en Rusia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recibido demandas de ciudadanos turcos y rusos con cuestiones muy concretas en relación a deslaves, crecidas de ríos e incluso la muerte de un niño que no fue avisado oportunamente por las autoridades locales en cuanto a que había una helada en Turquía y no lo recogieron en su camión escolar. Aquí el tribunal se mete a resolver si es prioridad de la cuestión escolar o si hubo una falta de coordinación con las agencias de protección civil que determina la muerte de este infante. Entonces, y los casos son Budayeva de Rusia, Kemaloglu de Turquía, Koyadenko de Rusia y Amato de Turquía. No necesitan aprenderlo, yo tampoco tengo una memoria exacta para tener esa definición de los nombres, pero aquí están en el archivo para consulta, y los pies de página nos remiten a el expediente completo que está en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y mencionaré cuáles son los principios o ideas generales que se deslizan de estos casos. El Tribunal Europeo recoge el planteamiento de estos casos a nivel local, llegaron hasta el Tribunal de segunda instancia, los demandantes incluso impugnaron algunas resoluciones, y finalmente, como instancia internacional, el Tribunal Europeo recoge estas demandas. ¿Cuáles son los planteamientos principales? En el caso de Budayeva, la omisión por parte del Estado de proteger a las poblaciones que están en situación de riesgo cuando hay una crecida de los ríos. El Tribunal Europeo concluye que hay una responsabilidad evidente del Estado por la falta de aviso a esta población que está en situación de riesgo. El caso Amato, que es el último que se menciona, habla de que no existe responsabilidad del Estado porque hubo
una evacuación pertinente de las poblaciones que están en situación de riesgo a pesar de la demanda. Aquí sabemos que en algunas ocasiones las poblaciones en situación de riesgo dicen nos han evacuado y han violado nuestros derechos a un asentamiento digno y permanente, y la autoridad dice nosotros los hemos evacuado por un riesgo y necesitábamos protegerlos a ustedes ante la duda si hay una vulneración o no de derechos. Estas personas acudieron al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo confirma que efectivamente el Estado actuó correctamente en la evacuación de estas personas. Así que en estos casos vemos de todo mezclado. En algunas ocasiones responsabilidad del Estado y en otras el señalamiento correcto de que el Estado actuó para proteger la integridad de las personas que estaban en situación de riesgo. De estos casos se desprenden los siguientes principios: que en esta materia el Estado debe tener una adecuada legislación de protección civil, administrativa y sanciones penales para los funcionarios que estén en omisión. Segundo, que el Estado, cuando recibe informes concretos y pertinentes de que existe la posibilidad de un riesgo y no lo hace, como decía el profesor del Rosario, una omisión, una clara omisión, estamos hablando de responsabilidad, y el Estado cumple con su deber cuando hay una evacuación pertinente, como se desprende del caso Amato. Pero yo les quiero llevar a otros casos que no están en esta página y que se los menciono también porque son casos muy conflictivos. En Italia, en el 2009, en la región de Aquila, se producen los temblores que han acosado a Italia desde mucho tiempo atrás, pero particularmente desde el 2009 hasta el 2016. En Aquila, los encargados del servicio sismológico de Italia sabían de lo que iba a acontecer y tenían informes de temblores que se producían en alta intensidad, y ellos dijeron, pues no hay situación de riesgo, la población puede seguir desarrollando su vida normal. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvieron un temblor de consecuencias graves y la población demandó a los encargados del servicio sismológico en Italia. Los jueces italianos, en una situación controvertida porque se hablaba de que el temblor no se puede predecir, como ven ustedes en la leyenda del Senapred, dice, los temblores no se pueden predecir, pero sí tenían datos suficientes de una alta actividad sísmica. Fueron condenados a 6 años de prisión por su falta de información, y otra vez hablamos de una conducta de omisión en un caso conflictivo que pues encendió la nota roja y puso varios artículos académicos en relación a este tema de predicción de sismos y posibilidad de evitar catástrofes, que aquí hablaríamos de impacto en esa población de Aquila. En Colombia, en una población de Bucaramanga, hubo un incidente con la crecida de los ríos. Las lluvias o la intensidad de las lluvias se calificó como una intensidad histórica, como se suele decir aquí en México, una intensidad nunca vista, y el tribunal en Colombia consideró
que a pesar de esa situación de una lluvia inusitada, las autoridades meteorológicas tenían información suficiente para considerar el riesgo y hubo responsabilidad civil y administrativa para ellos. Estos casos constituyen un acervo suficiente para guiar a los jueces locales para el momento en que se constituya el amparo local, como dijo Marcos del Rosario, para juzgar esta materia en cuanto a las conductas de omisión, de previsión y también para guiar a los ciudadanos en la idea de que no hay inevitabilidad de los llamados desastres naturales. Cuando la autoridad tiene información suficiente, datos suficientes de que puede ocurrir un hecho de esta especie, entonces su labor de evacuación y protección tiene que darse en ese momento. Ahora, si alguien se pregunta, son casos de Europa, son casos del Tribunal Europeo, ¿cómo pueden ser aplicables a la realidad mexicana? Pues la realidad mexicana se orienta principalmente por juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando no tiene material suficiente de información, se guía por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para tener los criterios que considera suficientes para resolver posibles litigios. El juez mexicano también está obligado a considerar estas consideraciones jurídicas y administrativas para solventar el principio de pro persona. Entonces, sí son criterios que a la larga serían aplicables en esta materia, junto con los que explicará la maestra Cecilia en la ruta de Naciones Unidas, los criterios de Sendai, Kobe, etcétera, etcétera, y ahí tienen ustedes esta pequeña reflexión. Si quieren, el material está en manos de José Manuel Quintana, lo tiene, es un libro extenso que se llama Las aportaciones del derecho internacional a los riesgos naturales, y las páginas en donde marcamos estos casos están de la página 113 a la 131. En los pies de página pueden encontrar el expediente completo que está en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y con esto yo, en función del tiempo y de la consideración de la conferencia anterior, estaría exponiendo sintéticamente mis ideas para que la maestra Cecilia Castro empiece a desglosar el tema de la responsabilidad de la sociedad civil, porque el Estado no es responsable de todas las conductas, lo dejamos claro. El Estado tiene el peso importante de garantizar este derecho de protección civil o reducción de riesgos. Sin embargo, los particulares también tienen actividad, también tienen responsabilidad. Entonces, la maestra tiene preparado un cuadro, una guía que les va a servir también para orientar el deslinde entre lo que sería la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual. Yo repito, los principios están claros, principalmente principios de no omisión y principios de rescatar una conducta proactiva a las personas que están en esa situación de riesgo cuando se presenta esa posibilidad, y el derecho de información que deben tener estas autoridades sismológicas, meteorológicas, para proporcionarnos el informe correcto cuando se produzca. Algunas dicen esto no va a acontecer o no va a pasar. Recuerden cuando estuvo Fox en sus primeros tiempos, le preguntaba al Senapred cuándo
será la erupción del Popocatépetl, y los científicos del CENAPRED tenían datos suficientes ya para aclarar ese panorama. Entonces, ahí va esta información que pongo a su consideración.